3, 2, 1. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estén escuchando. Nosotras somos las gatitas Punk y el día de hoy vamos a estar tratando un tema sumamente interesante. Es acerca de un movimiento político, social, económico y artístico que estoy segura de que más de uno de los que nos escuchan reconoce o sabe más o menos de qué va debido a la proximidad con la que nos afecta, y pues es el movimiento chicano. Yo soy Abril y esta noche me acompañan. Hola, yo soy Cecilia. Hola, yo soy Fátima. Hola, yo soy Merced. Y pues vamos a comenzar. Bueno, primero, como un contexto, pues en Estados Unidos existen poblaciones mexicanas a partir de 1821. Pues esos mexicanos que habitan en Estados Unidos pues pasaron como por distintos procesos. Inicialmente con la inclusión del territorio del norte de México a la nación de Estados Unidos de América, los mexicanos que habitaban esas zonas de California, Arizona y otros estados eran las dueñas de la tierra, ¿no? Después de eso, esas personas se vuelven empleadas de otros porque pues las tierras son restituidas, le pertenecen a otras personas y eventualmente esas personas mexicanas, de raíces mexicanas que ahora son habitantes de Norteamérica, de Estados Unidos específicamente, se convierten en trabajadores, se convierten en empleados de segunda e incluso tercera clase. Y pues bueno, así es como se desarrollan más o menos cómo es que habitan esos lugares. Otra cosa que también sucede es que durante la segunda mitad del siglo XX, en el mundo en general se desarrolla una ola de migración. Muchas condiciones en países del sur global, condiciones precarias en su mayoría, obligan a los habitantes de estos países a emigrar a otros del norte, países que conocemos como primer mundo, o sea, de Europa Central y Estados Unidos. Esos países que son considerados países receptores en esta ola migratoria comienzan a especificar ciertos requerimientos para los trabajadores que empiezan a llegar a sus territorios y pues esto provoca que los migrantes tengan un mayor nivel educativo. Empiezan a incrementar su escolaridad y esto provoca que se genere una ola de personas migrantes que están estudiadas, por lo tanto tienen una perspectiva un poco más crítica de las realidades. Y pues para la década de 1960, este conocimiento, este estudio, esta formación académica les brinda una pauta crítica que provoca movimientos estudiantiles. La mayoría de estos movimientos estudiantiles eran como protesta colectiva de la inconformidad respecto a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Mucha gente estaba inconforme con las decisiones políticas y militares que Estados Unidos había tomado, entonces los estudiantes principalmente son quienes deciden manifestarse al respecto y pues en desacuerdo de eso, ¿no? Un ejemplo de estos movimientos estudiantiles es que en Los Ángeles, en 1964, en 1968, sucede los East LA High School Blowouts, que es un levantamiento de estudiantes preparatorianos chicanos en su mayoría, que exigía una educación más inclusiva para ellos. ¿Por qué sucedía esto? Porque en las escuelas de Estados Unidos a algún migrante mexicano lo señalaban y lo aislaban a personas que hablaran español, ¿no? Y era un nivel de, pues como de discriminación precisamente muy grande respecto a que pues como tú no hablas inglés, eres menos importante que yo en esta escuela, ¿no? Y pues bueno, por eso surgen los East LA High School Blowouts
y es un ejemplo de estas marchas estudiantiles que les comento. Después, igual en la década de 1960, distintos cuestionamientos sociales surgen, es también en la época en la que surge una de las olas feministas. Muchos grupos étnicos minoritarios se ocupan por retomar sus culturas originales, sus raíces y reafirmarlas. Entonces, las identidades homogéneas dentro de los países, que era lo que formaba un Estado-nación, se convierten como en, más bien dejan de ser como la única forma válida de identidad que existe en esos países y se empiezan a expresar y a manifestar otras formas de identidad, ¿no? Estas formas de identidad empiezan a exigir su reconocimiento. En Estados Unidos, el caso de la comunidad mexicana que habita el territorio del sur del país, inicia un proceso de identificación a través del reconocimiento de sus raíces. Es distinto esta parte de los habitantes de Estados Unidos de los otros, porque, bueno, no son mexicanos, porque pues no viven en México, y no son estadounidenses, pues porque sus raíces no son anglosajonas. Entonces están ahí como en un medio de ambas culturas que les dota de una característica muy específica, ¿no? Que los hace muy, muy únicos. Entonces, a partir de 1965, todo este reconocimiento, legitimación y pues debate entre identidades se le conoce como el movimiento o también la raza. Y bueno, este es un proceso de diferenciación de identidades que consiste en la negociación de dos tipos de identidades, en este caso los anglosajones y los chicanos, para el mutuo reconocimiento y pues también el acceso a los derechos y facultades iguales para ambos, ¿no? Esa precisamente reconocimiento de identidad chicana es una resistencia ante la homogeneización que pretende la cultura dominante, en este caso la anglosajona. El caso de los chicanos, la expresión auténtica de su mexicanidad es un acto de rebeldía súper consciente, porque pues eso, ¿no? O sea, están completamente oprimidos y sometidos como a repetir y a validar una cultura anglosajona, una cultura dominada de valores angloamericanos, que pues no es la suya, ¿no? Entonces es resistir ante eso y retomar y reexistir a través de mis propios medios, mis propios valores, mis propios símbolos, y todo lo que sea que me conforman en mi identidad de chicano o chicana, y pues decido expresarlo, ¿no? Con lo que sea que yo hago, ya sea mi lenguaje o mi comida o mis tradiciones o mi arte incluso. Otra cosa que es importante señalar en esta parte del contexto del movimiento es que también es una lucha de clases, ya que en Estados Unidos las comunidades latinas, las comunidades negras y las comunidades de nativos americanos están ubicadas desproporcionalmente en las clases sociales bajas. Entonces, pues estos son como los diferentes aspectos que forman este movimiento chicano. Y bueno, ahora Ceci nos va a platicar un poquito más. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre el colectivo ASCO. Pues fue principalmente un colectivo chicano del este de Los Ángeles y fue un grupo conformado por algunos artistas, obviamente chicanos, los cuales eran Harry Gamboa, Ron Willy, Giron III y Patsy Valdés. Su nombre más que nada viene de la repugnancia y la náusea, o sea, asco. Esto viene porque pues ellos trataban de exponer su arte contemporáneo en galerías y pues toda la gente era como de qué asco, o sea, sus obras por ser una minoría, entonces a ellos les
pareció un nombre correcto para su colectivo o movimiento. Pues este colectivo fusionó el activismo y el performance, y pues en este proceso empujaron los límites de lo que podría abarcar todo el arte chicano. Ellos practicaban el arte protesta, el cual es producido obviamente por activistas y movimientos sociales, los cuales pues también va incluido los chicanos, ¿no? Y en cuanto al performance que ellos hacían, pues iba principalmente de esto, que es el arte protesta, y lo realizaban por este medio, el performance. También hacían arte público y distintos recursos multimedia. Con esto, pues hicieron también frente a turbulencias sociales y políticas que ocurrieron en Los Ángeles en los años 70 y 80, que es más o menos cuando ellos desarrollaron todo esto, ¿no? Su primera exposición fue en el MOAC, y esta exposición fue llamada ASCO, Élite del Oscuro, 1972-1987, y pues fue la primera en que presentó la obra de este grupo chicano, así que pues sí fue muy importante, y pues también fue como abrir el panorama sobre esto. La muestra se realizó en el año del 2013 y presentó las no películas del colectivo. Estas no películas en realidad son sus performances. En estos performances ellos replicaban los códigos formales del cine y así sacaban provecho para la distribución y propaganda de los mismos. Con esto pues hacían que llegara a más gente. El colectivo pretendía cambiar la situación de los chicanos, ya que pues obviamente eran una minoría y pues eran literal un punto ciego en las instituciones, o sea, no los tomaban en cuenta, porque como comentó Abril, pues para ellos esto es una situación muy difícil porque literal no los consideran ni de aquí ni de allá, o sea, siempre han sido una minoría y discriminados. Esta exposición pues también incluía escultura, pintura, documentación, performance en vivo y videos. También pues, como ya se mencionó, pues esta discriminación a los chicanos pues es un tema importante a destacar, ya que pues, como ya se mencionó varias veces, pues, o sea, no se les toma tanto en cuenta por su origen nacional, sus características físicas y de lengua. O sea, aquí en México son los pochos y allá en Estados Unidos son pues los mexicanos que no hablan bien el inglés, y es por esta como cruza, ¿no? Y también me gustaría hablar un poco sobre Lalo Guerrero. Lalo Guerrero pues es considerado el padre de la música chicana, y pues él comenta algo que pues sí representa todo esto, que es: yo soy chicano, señores, nací del lado americano, para México soy pocho, no me aceptan mis hermanos, los güeros me discriminan como si fuera extranjero, a pesar de que esta tierra fue de México primero. Entonces, pues, esto se me hace como algo muy padre, ya que, pues, literal en esta canción representa todo esto, ¿no? Toda la lucha y la discriminación que han sufrido. Y pues Lalo Guerrero experimentó en carne propia las contradicciones al pertenecer a una familia de origen mexicano que vivía en un país que pues no era el suyo, ¿no? Lo que le llevó a defender en su música y a lo largo de su carrera los derechos y la cultura de los chicanos inmigrantes, igual por todas las discriminaciones, ¿no? Pues sus canciones más que nada eran como humorísticas, con sátira y pues también muchas de reflexión, como esta que les mencioné hace un momento. Y pues fue tan importante que en la cima de su reconocimiento fue la Medalla Nacional de Artes, y la recibió de mano del presidente Bill Clinton en 1997. Esto pues fue un hecho que le marcó profundamente y pues se quedó escrito en su autobiografía. Y en verdad me parece que fue un gran artista y que en verdad representa muy bien todo esto. Y les voy a dejar una canción de él, Lalo Guerrero, que se llama precisamente El Chicano. Y aquí va.
soy chicano, señores, nací al lado americano. Para México soy pocho, no me aceptan mis hermanos. Los gringos me discriminan como si fuera extranjero, a pesar de que esta tierra fue de México primero. Este país es mi tierra, México es la de mis padres, pero la sangre que llevo es la de Benito Juárez. Yo soy purito chicano, de raza que no se raja. Mi madre nació en Sonora, mi padre fue de la Baja. Mis padres me inculcaron su cultura desde chavo. No es mi culpa haber nacido al otro lado del Bravo. Me da mucho sentimiento que en México no me quiera, porque a México lo quiero más que a mi tierra. Como Emiliano Zapata y también Francisco Villa, yo soy revolucionario en este moderno día. Unidos a César Chávez, los mexicoamericanos luchamos por la justicia para todo el mexicano. Por mi educación bilingüe hablo chicano y caballo. Ya se despide este pollo. Hasta luego, y ahí los guachos. Bueno, y esta fue la canción El Chicano de Lalo Guerrero, y ahora le cedo la palabra a mi compañera Fátima. Hola, pues muy interesante todo lo que han platicado hasta ahora. A mí me resulta muy interesante en la parte del contexto el cómo pues las personas dejaron o sea, perdieron su tierra y su identidad así de un día, de la noche a la mañana, ¿no? Porque fue, creo que cuando firmaron un tratado o algo así que pues les arrebataron eso, su identidad. Y también sobre eso estaba viendo unos videos como de testimonios de gente mexicoamericana que incluso ellos mismos no supieron que eran mexicanos hasta ya que estaban más grandes. Y pues no sé, eso me resulta muy, muy interesante. Y yo voy a hablarles de otro colectivo que se llama los Cuatro en español. Y, o sea, me resultó interesante hablar de ellos, ya que pues es también un colectivo como ASCO, y también fueron 4, bueno, fueron 5, pero esta Judith Hernández ya fue la última en integrarse. Pero los primeros que estuvieron fueron Beto de la Rocha, Frank Romero, Carlos Almaraz, Gilberto Sánchez Luján y Judith Hernández, la que ya les comentaba. Este colectivo se creó en 1969 y este colectivo, bueno, lo que yo pude encontrar de diferente al colectivo ASCO, y también por los testimonios de los mismos integrantes, ahí viendo unas entrevistas, decían ellos que ASCO tenía un enfoque un poco más punk y como más glamuroso,
y sin embargo ellos se autodenominaban como ser más, pues ellos hacían, su enfoque era más bien el moralismo, y ellos o sea, ambos son activistas obviamente, pero como que los Four se autodenominaban un poco más como, como una protesta política como más directa, y siento yo que esto va por lo mismo que Asco, pues todo lo que hacía de los performances y de las no películas, que todavía pues el moralismo siento yo que entra como pues como en algo que ya conocemos o conocíamos, bueno, se conocía en ese momento, y lo que hacía Asco era todavía aún más, pues más de polémica, ¿no? Y, y también quiero hacer enfoque en Judith Hernández, que fue la última que se integró al grupo de los Four, porque ella me resulta muy interesante, porque pues fue una de las también de las mujeres que comenzó con el arte feminista chicano, con sus murales que están bien padres. Y, y también me resulta pues así como pues interesante saber el hecho de que yo buscando información acerca de los Four, en muchas páginas no la mencionan a ella como que forma parte del colectivo, simplemente por ser la última y por ser mujer. Incluso ella misma dice que cuando quería, bueno, como que aplicó para entrar al colectivo, que uno de los integrantes, no dijo quién, pero que dijo, pues sí, sí, se ve que dibuja como hombre, entonces, pues sí, por eso la vamos a aceptar, ¿no? Y, y pues eso, no sé, pues como que ahí que no. Y, y también otra cosa es que ella tuvo su primera exposición en el MOLA, que es por las siglas en inglés, es el Museo de Arte Latinoamericano, que está en Estados Unidos, pero o sea, que ella se puso muy feliz cuando la aceptaron para exponer ahí, porque en ese museo, a pesar de que está en Estados Unidos, solamente recibían obra de artistas nacidos en México o en Latinoamérica. O sea, si no naciste en México o en Latinoamérica, no podías exponer en ese museo. Y la primera exposición chicana en ese museo fue en 2019. Y, bueno, pues también todas sus exposiciones, todos sus murales, pues tienen, dice que ella, pues en ese momento cuando se inspiraba para hacer esos murales, ella pues los hacía para, pues para decir algo y para no quedarse callada. Y fue que en ese momento en el que se dio cuenta del poder de las imágenes, el poder que tienen las imágenes sobre lo político y lo social. Entonces así fue que a través de los murales generó pues un medio de protesta, y ella fue pionera de este movimiento artístico. También ella, bueno, por ejemplo, hablando acerca de dos cosas específicas que utiliza en sus pinturas, que es, por ejemplo, la calavera, que está muy presente en todos sus murales, que la calavera a ella se la adjudica a un simbolismo de las culturas precolombinas, y los corazones, que también están muy, muy presentes en sus murales, y que este simbolismo hace alusión a la Virgen y a la cultura mexicana. Y ahí yo lo pensé también que puede ser como el Sagrado Corazón, que también siempre está muy, muy presente en la cultura mexicana, pues. Y ella más bien pues denomina su arte como un arte cuentacuentos, que va contando historias. Ella dice que le gusta mucho el arte hermoso y el arte narrativo. Y pues claramente es muy figurativo su arte. Está muy, muy padre. Y es por todo esto que me resulta interesante. También le cedo ahorita pues la palabra a Mer, que ella también va a hablar de un integrante de este colectivo.
Hola. Bueno, pues como lo comentó mi amiga Fátima, de que pues les voy a hablar sobre un integrante de la colectiva Ford, que es Frank Romero, que él fue uno, pues tuvo muchas actividades, pero él perteneció en la primera generación de los creadores de los chicanos desde los años 70 y observaba como artista que era un puente entre ambas generaciones. En ese momento voy a hacer una cita, dice. Soy uno de los pocos que realmente hacía pinturas políticas y era muy difícil porque además de sobrevivir a la policía y los políticos, lo más complicado era sobrevivir día a día económicamente. Pues esta cita la hago referente a lo que nos decía amiga Abril sobre pues que en esos momentos se estaba viviendo una época de pelea, eh, en pie de lucha, también pelea por los derechos civiles, los estudiantes realizaban marchas, discriminación. Bueno, pues para ya no hacerles más larga, pues como lo que había dicho Abril, ¿no? En el contexto. También Frank Romero, pues ya más hacia fuera de esa época, o sea, como que de alguna forma cambia, o sea, cambia de ver su arte, de que dice que su obra trata de aquello que le gusta y que disfruta cuando hace. Y tiene que ver con el color, la forma de aplicar la pintura y las sensaciones que provocan las cosas. Aunque que tiene que ver con lo hispano y vivir como artista en Taos, Los Ángeles y México. O sea, se hace una comparación en las dos citas y pues sí hay una diferencia como en las épocas diferentes que le tocó vivir. También hago referente a una de sus obras que se llama el mural Historia del Movimiento Chicano, 1998. Este mural, ojalá que lo puedan buscar, es muy, muy padre. El mural está cargado con habilidades artísticas de que el personaje le mete una reflexión personal, contenido histórico, combina las escenas urbanas con los mitos, como ahí pinta la Llorona, como imágenes religiosas como la Virgen de Guadalupe, Xilonen, la diosa azteca del maíz y la tierra, muestra acciones políticas y episodios de movimientos chicanos. También incluye huelgas, marchas, el desarrollo del teatro campesino y la muerte del reportero de Los Ángeles. Pues esta obra nos queda mucho de reflexión como englobando lo del contexto, representándolo como en una obra visual. También otra de sus obras que me pareció muy interesante se llama Caricatura en color de Pleasantville, 1997. Es un mini mural. Es una mirada, o sea, él lo ve como nostálgico en los años 50. Romero señala que la represión oculta de la época con los libros, o sea, él hace en este mini mural representa los libros quemándose por la represión oculta. Pero los detalles de los niños basándose en convertibles gotean con más afección conveniente. Entonces, Romero comentaba que para él encantaba viajar
en el auto en los años 50 por cómo veía la ciudad de Los Ángeles. Y entonces, pues a todo lo que se ha dicho, este tema me parece muy interesante, porque pues viéndolo, o sea, si se hace una comparación del de ayer, bueno, hacia esa época a la que estamos ahora, pues aún estamos viviendo pues mucha discriminación, racismo, violencia, y pues ¿qué más queda, no? Seguir en pie de lucha. Resistiendo. Y pues, a ver, amigas, comenten. Pues sí, mira, bueno, a mí me gustaría primero señalar que el arte chicano me parece que es el resultado de la época en la que se desarrolla. La década de 1960 es una época llena de levantamientos sociales, tiene todo el sentido del mundo la manera en la que los artistas chicanos deciden explorar y abordar las artes como lo hacen, por ejemplo, lo que mencionaba Ceci del performance de parte del colectivo ASCO, me recuerda mucho como a pues todo el movimiento del body art y del accionismo vienés que se desarrolla de la misma forma durante los mismos años pues en Europa y en Estados Unidos, que pues que eso, ¿no? O sea, y a partir de eso, de utilizar el cuerpo como un medio para el arte y como un soporte mismo para el arte, pues permite utilizarlo como una herramienta política y de una herramienta de lucha precisamente. Entonces, pues esto me parece sumamente interesante y sumamente destacable todo el trabajo que se logra a través del movimiento chicano, porque además de ser representación de mucha gente que vive en esa situación, que es así como en medio de la mexicanidad y el ser norteamericano, bueno, estadounidense, gringo pues, o sea, aparte de representar todo eso, también logran diversos movimientos políticos, ¿no? O sea, logra una representación en tanto que la política estadounidense, que le permite tener acceso a las personas chicanas y de toda esta descendencia mexicana, pues a derechos básicos que como habitantes y residentes estadounidenses deberían de tener acceso per se, pero pues que por la discriminación y todo esto que comenta Mercedes, pues no se tiene. Entonces me parece que, pues como siempre, el arte es una herramienta política muy poderosa que refleja la realidad en la que se desarrolla. Bueno, yo también quería agregar algo también relacionado de lo que dice Abril, pero dándole un enfoque hacia los murales, que son los lienzos urbanos de la ciudad de Los Ángeles, que expresan, bueno, y no solamente de Los Ángeles, pero hago enfoque en Los Ángeles por lo que nos estamos basando en este podcast. Entonces, los murales expresan la historia, las preocupaciones y aspiraciones de la comunidad. Y aunque sean susceptibles al mal tiempo, al vandalismo, al paso del tiempo, los murales también están visiblemente libres y abiertos para que todos puedan disfrutar de ellos. Y también Los Ángeles ha sido reconocida como una de las grandes capitales de los murales en el mundo. Los latinos y su cultura son una parte integral del patrimonio muralista en la ciudad. Es como si fuera un museo de concreto. Un museo en las calles y para todos, ¿no? O sea, eso que comentaba esta Ceci al inicio, que o sea, las grandes galerías y museos desdeñaban todo el arte chicano, ¿por qué? Porque daba asco, porque era fuerte, porque era real, porque era
entrañable también. Entonces, pues es eso, o sea, si no me das espacio en el museo, si no me das espacio en tu galería, pues yo voy a encontrar mi propio espacio, ¿no? Por eso precisamente también surge el movimiento de hacer performance en las calles de Los Ángeles y de tomar las paredes que están disponibles, pues para hacer y protestar y exhibir lo que sea que yo tengo que decir, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo también siento que algo con lo que, o sea, creo que es cultura general del cine y todos podríamos estar como, o más bien podríamos identificar más todas estas situaciones en la película de Sangre por Sangre, que igual la trama se desarrolla entre 1973 y 1985, y pues esta película prácticamente aborda la problemática de los chicanos, lo difícil que es la vida que llevan, la corrupción en la prisión, el racismo. También esta película muestra las peleas que se vivían entre pandillas que eran del sur de California, donde estaban los jóvenes afroamericanos, y como ya se mencionó en el este de Los Ángeles, que eran pues los latinos, especialmente los mexicanos, y pues sí, ellos tomaban este lugar que pues es el este de Los Ángeles. Y también, como mencionó Mercedes, aquí en esta película también se ve representado esta situación de cómo comienzan las pintas o los murales para, como quien dice, marcar su territorio, mostrar aquí su arte o lo que ellos pensaban, ¿no? Y también creo que es algo con lo que todos estamos, o todos hemos visto esa película, o por lo menos varios de nosotros, y creo que pues es un punto en el que podríamos estar relacionados con este tema. Pues bueno, no sé si Fátima tenga algo para decir. Yo quiero comentar algo que también investigando, que algo que relata Judith Hernández es que pues ellos hicieron muchísimos murales y que pues, o sea, era bien recibida todo eso por la cultura chicana, tanto así que incluso llegaron a haber murales que no pudieron terminar y que después ella regresando después de muchos años los veía terminados, ¿no? Que gente los intervenía porque les gustaba tanto que lo hacían, ¿no? Y bueno, también me gustaría comentar algo sobre la sociedad del espectáculo, bueno, que yo le encuentro relación, pues más que nada con los íconos o con los estereotipos que hay y que se repiten acerca de la cultura chicana, de un repudio hacia esta cultura, que más bien es impulsada por los medios, porque pues muchas veces no se conoce la realidad. Y pues es esto, ¿no? Que seguimos siendo parte del espectáculo al caer en estos estereotipos de una misma manera. Y pues esto obviamente mueve masas, ¿no? Esto sobrepasa pues a nosotros, porque pues ya es masivo. Entonces, pues todas estas ideas pues están ahí y pues es muy difícil como romperlas. Sin embargo, pues gracias a todos estos movimientos que se dieron, es que se van rompiendo estos ideales y estos estereotipos, vaya. Y también creo que es importante el reconocimiento de ellos, o sea, si bien como comenta Ceci, Sangre por Sangre es una de las películas así como el ícono de la cultura chicana, creo yo, para alguien por lo menos que tiene un acercamiento a esa cultura como ajena, o sea, si bien yo soy mexicana, pues yo nunca he estado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no, ni tengo idea de cómo sea físicamente y estar ahí, llámese de energías o de cómo es el contexto, pues, en el que se desarrollan estos movimientos artísticos, políticos, económicos y sociales, pues
ese es como el primer acercamiento que tengo, ¿no? Y precisamente eso que comenta también Fátima, es seguir reproduciendo estereotipos de que los chicanos son violentos, de que los chicanos están siempre en pandillas, de que los chicanos, la única razón por la que intervienen en una pared es para marcar un territorio y hacer que aquí está mi pinta y esto significa que este barrio es mío, ¿no? O sea, cuando no es así solamente, sino que la comunidad chicana es, al igual que la mayoría de todas las comunidades que habitan el planeta Tierra, sumamente diversa y pues que no es el único estilo de vida de los chicanos, ¿no? O sea, también hay chicanos lowrider, hay chicanos que sí están en pandillas, hay chicanos vatos locos, pero también hay chicanos que pues deciden vivir su mexicanidad de una manera muy distinta, más tranquila, sin meterse en pandillas o en ese tipo de escenarios que nos retrata la película de Sangre por Sangre, y también esos chicanos son válidos, ¿no? O sea, también esos chicanos existen y también esos chicanos merecen ser representados. Entonces, pues nada, o sea, a mí me gustaría sobre todo invitar a las personas que nos escuchan a que pues revisen qué partes del arte chicano les interesan, qué partes del arte chicano son de su agrado, qué partes no conocían también, ¿no? Como para pues reconocer que existe y que está ahí, que también es válido y que también merece un espacio. Y pues me parece que con eso cerramos. No sé si alguna tenga algo más que decir. Bueno, pues entonces en ese caso, esto sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho el tiempo que pasaron aquí con nosotros, escuchándonos y compartiendo nuestras reflexiones. El podcast de esta semana de Gatitas Punk termina aquí. Pues muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Gracias. 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 Adiós.